Bien, pues qué gusto saludarlos en estas tardes, o me encantaría decirles noches mexicanas, hoy que nos hemos querido unir a los festejos por, bueno, pues 220 años de que se hizo el grito de independencia o de que se dio el grito de independencia y que nuestro país comenzó a tener esta, pues, idea de conformarse como una nación. Recordemos que incluso la palabra nación no existe ni siquiera en Europa en 1810, es un concepto que se va a fraguar a lo largo del siglo XIX, por lo que bueno, estamos más bien pensando en un cambio ideológico en 1810, un cambio de un gobierno que nos parecía lejano, porque si ahorita ustedes tienen una idea del tiempo y el espacio muy rápida, porque tenemos las redes sociales y podemos saber lo que sucede en cualquier parte del mundo en cualquier instante. En aquel momento era verdaderamente difícil que las noticias llegaran, que las novedades llegaran. Entonces, pensar en un gobierno cuya sede o cabeza estaba en un lugar tan lejano como España, que los que tenían un poco de idea o habían conseguido viajar atravesando el océano, pues era un viaje que duraba meses, ¿no? Entonces, tener la noción de que el gobierno estaba a meses de distancia, pues seguramente resultaba complejo o complicado, ¿no? Además, no olvidemos que las ideas ilustradas habían inundado Europa de una manera impresionante. Tenemos la toma de la Bastilla en el 89, 1789, y con ello dicen algunos expertos que hay un efecto dominó. Caen todas las coronas, caen todas las monarquías y hay un efecto de libertad en prácticamente toda Europa, que por supuesto se va a ver reflejada en América y que será el sustento para eso que nosotros llamamos independencia, este proceso encabezado por Miguel Hidalgo y continuado por una serie de personajes que van a estar ahí a su alrededor. Entonces, en Bellas Artes quisimos tener una charla con ustedes, tener una aproximación a qué pasaba en la música en 1810, es decir, qué sucedía un poco antes, de dónde veníamos musicalmente hablando y qué va a suceder después de esta independencia, aunque mucho se ha dicho, sobre todo a lo largo del siglo XX, a partir de 1950, mucho se dijo que el siglo XIX en música, no en todas las artes, pero sí en música, era un siglo perdido, o sea que teníamos muy poca música o prácticamente nada de música. Mucho se denostó al siglo XIX porque se decía, no hay escuelas musicales, no las había, no teníamos compositores sólidos, o sea, compositores que fueran a Europa a estudiar música, porque aquí, al no haber un conservatorio, al no haber una escuela superior de música, pues había que pensar en salir, en emigrar, para poder tener una idea de qué se estaba haciendo de nuevo en el arte, no solamente en la música, sino en el arte en general. Poco a poco, los estudios que se han realizado después de los 80s en nuestro país nos han ido enseñando que por supuesto que había producción musical. El problema es que mucha fue destruida, muchos de estos archivos fueron destruidos tanto durante el proceso de la independencia, esta década de muchas luchas, de muchas guerras, en la que se destruyen muchos archivos, porque sin tratar de denostar a las fuerzas que van a estar implicadas en un proceso bélico, habitualmente el pueblo destruye los objetos porque le recuerdan un pasado. Entonces ese pasado era hispano, había que destruirlo, llegaban a los palacios o llegaban a los teatros o incluso a las mismas iglesias y estos patrimonios eran destruidos. Entonces no tenemos algunas veces los documentos para acercarnos a la música y con ello se dificulta el poder decir sí había música y sí sucedía la música de esta manera. Entonces la única forma que teníamos de estudiar música en nuestro país era a través de la iglesia. A lo largo del siglo XVI, XVII y aún el XVIII, la única forma era esa, acercarse a los coros de las iglesias, a ser sacerdote para poder tener algún tipo de educación musical, algún tipo de formación de orden musical.
pero pensando siempre que por la condición de novohispanos, ya fueses español o ya fueses mestizo, no tenías capacidad para llegar a un puesto elevado, es decir, no podías ser maestro de capilla. Entonces había también una restricción en ese tipo que limitaba la producción musical de una manera impresionante, ¿no? No teníamos la misma cercanía que vamos a tener a lo largo del siguiente siglo en cuanto a la composición musical. Entonces tenemos que ir a los archivos, los pocos archivos catedralicios o religiosos que han sobrevivido, y con ello darnos cuenta de qué sucedía. Vamos a escuchar un primer ejemplo de música, por supuesto es un ejemplo sacro. Les vamos a compartir una obra, en este caso es un Te Deum de Manuel Arenzana. Este fue un maestro de capilla. Arenzana vivió exactamente a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y va a ser una figura muy importante dentro de la música. Este Te Deum pertenece a los Maitines a la Virgen de Guadalupe, una figura que había comenzado a afianzarse a lo largo del XVIII como una figura identitaria, y que a propósito se los traje porque, por supuesto, todos lo saben, la primera bandera que va a enarbolar Hidalgo va a ser un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces estos maitines quiero que sirvan un poco para eso, ¿no? Para ejemplificar esta figura religiosa, esta figura coercitiva que va a ser la Virgen de Guadalupe como idea de una futura nación. Entonces vamos a escuchar este Te Deum de Manuel de Arenzana. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Deum
Pues ya estamos de regreso, estimados televidentes o radioescuchas, no sé cómo llamarlos, porque sé que ahora con esta modernidad que tenemos, algunas veces cuando nos interesa un tema cultural, ponemos el video y no tanto lo vemos, sino lo escuchamos. Entonces, estamos haciendo alguna otra actividad. Hoy seguramente ustedes están preparando sus cenas de 15 de septiembre, están ahí los fogones mexicanos fraguando unos chiles en nogada o un pozole o unos tamales, toda esta comida sintética en el sentido de que sintetiza nuestra identidad mexicana, en el sentido de ser indígenas y europeos y también negroides, ¿por qué no? O sea, la tercera raíz no podemos negarla y está en estas comidas que ustedes deben de estar preparando para dentro de un rato degustarlas. Ahora creo que las reuniones familiares estarán restringidas, pero seguramente en nuestro pequeño entorno tendremos algún festejo para esta fecha, para esta efeméride que nos interesa tanto, ¿no? Que es el recordar que somos una nación, de alguna manera, que somos un pueblo que ha buscado identificarse, y Bellas Artes está tratando hoy de buscar esta identidad a través de la música. ¿De dónde somos? De dónde venimos y a dónde vamos, que es lo más importante. Entonces les decía que a lo largo del siglo XVIII la praxis musical, el estudio de la música va a estar confinado prácticamente a lo religioso, al ámbito de la iglesia. No con ello quiero decirles que sea lo único, porque también vamos a tener algunos maestros que quizá formados en lo religioso en algún momento salieron de la iglesia, aunque eso era muy complicado, y formaron escuelas un poco amateurs en sus casas, quizá buscando un poco la supervivencia, pero también algunas veces buscando una difusión del sentido de la música. Pero desgraciadamente esta actividad no la tenemos registrada. Creemos que existió, estamos convencidos que existió, pero no la tenemos registrada porque eran músicos que al tener que difundirla sin una posibilidad de tener papel pautado, libros de conocimientos musicales, etcétera, tenían que recurrir mucho a
a la oralidad, a la transmisión del conocimiento a través de lo oral, y con ello muchos de estos conocimientos se van a perder, por no decir que todos se van a perder, ¿no? Entonces nosotros ahora a lo que podemos recurrir es a lo que está escrito, a lo que está impreso, y que nos puede dar una idea de cómo era la práctica musical, cómo era el consumo musical en aquellos años. Sabemos que los virreyes propiciaron muchas veces el consumo de obras escenificadas, de óperas o zarzuelas, óperas a la española también, y que siempre se preocuparon por tener un teatro en donde había un espacio reservado para las altas esferas, pero también había un espacio para el pueblo que encontraba ahí una forma de expresión, una forma de diversión, porque al final la música era eso, era una forma de diversión, no solamente un espectro de cultura, sino también un espectro de solazo o de diversión. Con ello vamos a tener también los famosos coligallos, que eran teatros de madera un poco ambulantes, donde se hacían comedias musicalizadas que estaban siempre nutridas por jarabes o sones, danzas que estaban ahí presentes y que nosotros no podemos sustraernos a ellas porque ahora son parte del folclore. Estas danzas híbridas que siempre nos han importado, porque era una danza que habitualmente venía de Europa, se instauraba en la colonia, tomaba elementos indígenas, por supuesto, y elementos negroides, por eso les hacía tanto énfasis en el elemento negro, porque esta rítmica de los negros que ya se habían mixturado con los indígenas y con los españoles, va a dar sones más ricos que regresarán a Europa y van a dar origen a otro tipo de danzas en Europa. Aquí vamos a tener, por ejemplo, zarabandas, marisápalos, chaconas, paloteados, que eran danzas que en algún momento la iglesia condenó por lascivas. Hay un documento que tenemos firmado en Veracruz, en la capital, en Veracruz, de un proceso que se sigue en contra de unos músicos negros por tocar este tipo de danzas en público. Y el dicho del obispo es muy interesante, porque dice que cesen de hacerse esas horribles danzas que se bailan barriga con barriga y que incitaban a la lascivia o al pecado. Entonces, estas danzas van a estar ahí latentes, van a estar siendo parte de las músicas populares, pero que ahora nosotros tenemos que ir a estudiar como base de las músicas de concierto. No podemos dejar de mencionar que ya esto, en un periodo post-revolucionario, por supuesto, vamos a tener el famosísimo guapango de Moncayo, que no son más que sones tradicionales llevados a la música de concierto, o los sones de mariachi de Blas Galindo, o algunas otras danzas que han sido sublimadas. ¿Qué sería del patrimonio musical mexicano sin el danzón número 2 de Márquez, que al final de cuentas es una danza que se baila a través del recuerdo de ciertas danzas que vienen de esta mixtura, danzas hispanas que llegan, toman elementos indígenas, elementos negros y se convierten? Vamos a escuchar un primer ejemplo de música, pudiéramos decir ya música de concierto, música clásica, que podemos llamarle música independiente. Está en este tránsito entre la música virreinal y la música independiente. Es el minueto con variaciones de José Manuel de Aldana. Es un minueto, una danza que se había vuelto muy famosa en Europa, que llega a nuestro país y es asimilada por los músicos, y en este caso, bueno, Aldana hace un minueto con variaciones. El minueto es la danza europea, y lo que hace Aldana es hacer una serie de variaciones sobre esta pequeña danza. Es una grabación pues entrañable. Para mí es la gran maestra Nadia Stankovic. Nadia fue una pianista de origen yugoslavo que vino a nuestro país hace muchos años. Nadia ya murió y se nacionalizó mexicana, y ella nos obsequió el primer disco de música para tecla, música para piano, donde hizo un estudio entre las músicas del periodo pre-independiente, independiente y revolucionario. Vamos entonces a escuchar este minueto con variaciones de Aldana.
Estamos de regreso, estimados televidentes. Hoy que Bellas Artes está queriendo celebrar 220 años de independencia a través de cómo era la música antes de la independencia y posterior a la independencia, ¿no? ¿Qué cambios vemos que sufre la música en nuestro país? Les decía que, bueno, la ausencia de escuelas y que sí, no podemos negar que el siglo XIX es un siglo de luchas. Tenemos inicio de independencia 1810, conclusión hacia los 20, 21, pero después vamos a tener una serie de grandes y pequeñas luchas que se desarrollarán a lo largo del siglo hasta 1870, o sea, ahí vamos a tener las guerras de reforma, las guerras de intervención francesa, etcétera, ¿no? Es un siglo lleno de belicosidad que va a disminuir de alguna manera. Cuidado, la preservación de las músicas, no la factura y la praxis de las mismas, es decir, sí hay producción musical, pero no la conocemos porque se perdió, se desapareció por esta situación tan inestable en nuestro país y posteriormente por el desapego que la gente tenía hacia las músicas viejas. Esto es algo que vamos a arrastrar ya desde el virreinato. Era común que la música que se había hecho hace 50 años fuera llamada música vieja y se quemara. Si era música religiosa, se quemaba en público, por supuesto, ¿no? Para comprobar que esta obra había existido y se estaba cambiando a un nuevo estilo musical. Entonces, había un desapego a lo antiguo, a lo viejo, a lo pasado, y eso también propició que no tuviéramos música. Bueno, finalmente tenemos un México independiente, tenemos un proceso en el cual las artes van a ser finalmente valoradas como el elemento identitario más importante. Entonces vamos a tener algunos músicos que van a ir a Europa, van a estudiar otras formas musicales y van a traer como resultado un cambio a la música. Vamos a dejarlos escuchando la que creemos que es la primera obra sinfónica, orquestal sinfónica que tenemos en nuestro país, que es la obertura Primavera o La Primavera de Joaquín Beristain. Vamos a dejarlos escuchando esta grabación. Es una grabación un poco vieja, desgraciadamente, pero quiero que la escuchen precisamente por eso. La Orquesta Clásica de México del maestro Carlos Esteva. Y bueno, pues no podemos más que decir viva México y que viva nuestro país por muchos años más.